Bendiciones, mis amados hermanos. Es para mí un privilegio estar el día de hoy delante de ustedes, maestros y compañeros. El día de hoy yo les voy a compartir de la palabra de Dios el siguiente tema: vivir en Cristo. Por favor, acompáñenme a las escrituras. Vamos a la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo del 21 al 26. Carta de Filipenses, capítulo 1, versículo del 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora permítanme, por favor, leerle la escritura en versión TLA. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor. Y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán motivos para alabar a Jesucristo. Hermanos, me encanta leer la palabra también en otras versiones porque podemos tener un panorama un poco más entendido. Ahora nos vamos a enfocar en nuestro versículo clave, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver quién dijo estas palabras y lo más importante, en qué momento las expresó, qué estaba viviendo, qué circunstancias estaban a su alrededor. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo en la carta dirigida a la iglesia que se encontraba en Filipos, una colonia romana. Ellos se sentían orgullosos de pertenecer a esta colonia. Esta carta fue escrita en el año 60, aproximadamente año 62 después de Cristo. Pablo, por medio de esta carta, los motiva al gozo y sobre todo al servir a Cristo. El sentirse orgullosos de tener una ciudadanía más especial que la romana, una ciudadanía celestial. ¿En qué circunstancias estaba viviendo el apóstol en estos momentos? Por favor, acompáñenme a Filipenses 1, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cómo era posible estas palabras tan inspiradoras poderlas decir en un momento de angustia? Él estaba preso. ¿Alguna vez nos hemos sentido en una situación tan difícil?
¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Glorificar a Cristo? Hermanos, Pablo vivió prisiones, naufragio, abandono, azotes. ¿Alguna vez nos hemos sentido en alguna de esta condición? Yo los invito a que analicemos este pasaje y podamos ser bendecidos a través de la vida de Pablo. Como les acabo de mencionar, él se encontraba en una situación especial en el pretorio. El pretorio es un lugar romano, pero vamos a ver al final de la carta, Pablo nos especifica dónde estaba. Filipenses 4, versículo 22, al final de la carta, podemos ver cómo dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. No era una condición óptima. Estaba preso, estaba en un lugar romano, pero ellos sabían la fe de Pablo. Su fe trascendió más allá de sus circunstancias. ¿Cómo es posible esto? Recordemos el encuentro de Cristo con Pablo rumbo a Damasco. Fue una manera tan impactante, un nacer de nuevo, el poder tener ese encuentro con Jesús cambió la vida de Pablo. Desde ese momento, él tomó la decisión de seguirle, de creerle y de vivir en Cristo. Toda su educación, toda su fe, toda su disciplina se volcó a la vida de Cristo. Pregunta, hermano. ¿Todas mis actividades están volcadas hacia vivir en Cristo? No tengo que apartarme, sino en mi vida tengo que tener a Cristo. En esta predicación, hermanos, yo saqué 3 características que nos muestra Pablo. Característica número 1. Vivir en Cristo es saber tu propósito. Acompáñame, por favor, al versículo 12 al 13 en el primer capítulo de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho a más a hablar de la palabra sin temor. El evangelio seguía siendo esparcido. Este era un propósito de Pablo. No dependía de las circunstancias. Él tenía su propósito claro, que era llevar las buenas nuevas. Pablo estaba tan apasionado de Cristo que entendió que su vida no dependía de las circunstancias. Más bien, dependía del propósito en él. Por favor, acompáñame a Romanos 8:28. Nuevamente esta carta escrita por el evangelio escrito por Pablo, Romanos 8:28. Podemos conocer un poco su pensamiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Muchas veces paramos ahí, pero sigue. Esto es a los conforme a su propósito son llamados. El tener claro nuestro propósito en Cristo nos ayudará a permanecer firmes sin depender de las circunstancias. Característica número 1, vivir en Cristo es
tener tu propósito claro. Característica número 2, vivir en Cristo es tener un buen testimonio. Podemos ver en la carta nuevamente de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Hasta ahí paramos. Dice la escritura, para mí. Pablo habla de sí mismo, pudiendo exhortar a los hermanos en general, tenemos que vivir en Cristo. Él se enfoca en sí mismo. Me recuerda en la escritura en el Antiguo Testamento cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Llega un momento donde tu decisión es personal. Depende de tu decisión, el seguir y el vivir a Cristo, no de las demás personas. Tu testimonio es personal, no es congregacional, forma parte de la congregación, pero el impacto viene de ti como persona. Tu testimonio tiene que impactar de tal manera y de varias maneras a las personas. Muchas veces nuestro testimonio impacta para bien y para mal también. Veamos cómo impactó esta situación a las personas que que tenían conocimiento de él. Vamos por favor a la escritura. Nuevamente Filipenses capítulo 1 del 15 al 18. Dice la palabra de Dios, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Asegurémonos que nuestro testimonio impacte. Y a lo mejor los resultados para nosotros no pueden ser agradables, pero si la finalidad es que se exalte el nombre de Cristo, gocémonos, hermanos. Nuestro testimonio también, hermano, tiene que ir más allá de mis deseos personales. Vemos aquí mismo en este pasaje, en el versículo 19, el 20 y el 23, lo siguiente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo quería ser liberado. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo, era su anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. En este pedazo, o por mi vida, o por mi muerte, Pablo cede a la voluntad de Dios. Está su deseo, pero primero está la voluntad de Dios. Eso, hermanos, debemos de tener nuestro testimonio. Debe de ser por encima de mis deseos. Debe estar la voluntad de Dios. En el versículo 23 también dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La versión TLA dice 1000 veces mejor. Era mejor partir y estar con Cristo que estar sufriendo en una prisión. Pero al quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nuevamente su deseo bajó para que estuviera la voluntad de Dios por encima. Que aún permaneceré con todos vosotros
para vuestro provecho y gozo de la fe. Mi testimonio es de provecho. Se gozan las gentes que están a mi alrededor. Estoy haciendo por mis actos que Jesús sea exaltado, glorificado. No sé, hermano. Esto nos pone a pensar, a analizar nuestra vida. Y en la clase pasada que tuvimos de evangelismo, estábamos viendo una ventana de Yoari, compleja para mí. Lo poco que logré a entender es que nosotros tenemos una visión de nosotros mismos. La gente percibe algo de nosotros. Hay áreas desconocidas, pero ¿saben? Dios nos conoce. Dios puede revelar hasta los pensamientos más profundos. Es ahí la clave, permanecer en Cristo. Ahora permítame compartir una frase que cuando la escuché me impactó, la busqué, la analicé. Esta frase fue dicha por Francisco de Asís. Dice así: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Nuestros hechos expresan más que nuestras palabras. Y mira que te lo digo yo que hablo mucho. Realmente debemos de parar y analizar nuestra conducta, ver si lo que yo hago es congruente con lo que digo. En mi caso, soy mamá y yo puedo ver mis errores a través de mis hijos. Ellos son sabios. Ellos pueden marcarte. Y Dios es bueno que nos permite vivir esta etapa de papás. Así que pidamos sabiduría y prediquemos el evangelio, hermanos, sin hablar. Vamos a la característica número 3. Llevamos 2. La primera, vivir en Cristo es conocer tu propósito. La número 2, vivir en Cristo es tener un buen testimonio. Y número 3, vivir en Cristo es tener una relación personal con Dios. Esta palabra no existe en la escritura. Esta palabra la vamos a usar como un símil, que es una similitud. Una relación entre dos personas. Eso lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Por medio de una vida devocional. Vivir en comunión con Dios de tal manera que la verdad salga y se vuelva vida en nosotros, se manifieste a través de nuestra vida. Esto implica, la vida devocional implica tener establecido tiempo para leer la Biblia. Hermanos, yo no te pido que lo hagas todo el tiempo. De hecho, Pablo nos dice que esta es una carrera. Todos corremos, así que asegurémonos de llegar hasta el final. Es resistencia. Organicemos nuestros tiempos para pasar tiempo con la persona que más amamos. Tiempo también para hablar con él, orar o hablar con él. Tiempo para ser transparentes delante de Dios. En una cita con una psicóloga me explicó, los seres humanos no expresamos todo lo que pensamos porque nos vuelve vulnerables. Y el hecho de sentirnos vulnerables delante de alguien que puede dañarnos con lo mismo que hablamos, nos hace que nos detengamos. Nuevamente, para una persona como yo que habla mucho, ¿qué hago? Entendí que puedo ser vulnerable delante de Dios con la confianza y la certeza que lo que Él decida para mi vida es para mí. Tengo mi lugar seguro, que es en su presencia. También debemos de tener tiempo en silencio para pensar,
reflexionar lo que hemos leído, lo que hemos hablado con Dios. Y así permitir que Dios hable a nuestra vida. Hermanos, vivamos de tal manera, hermanos, que al final de nuestra vida podamos expresar como expresó el apóstol Pablo. Pero si ustedes me necesitan vivo, por esto estoy seguro que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tengan motivos para alabar a Jesucristo. Deseo en mi corazón que mi vida sea instrumento para Dios. Y si sufro, sea por causa de su evangelio, porque corona tenemos con Él en los lugares celestiales, hermanos. Doy gracias por esta oportunidad que me dieron. Estoy nerviosa de estar delante de ustedes, profesores. Los bendigo sus vidas. Y sí, no somos las mismas personas que entramos hace 2 años. Algunas hemos pasado situaciones difíciles, pero agradezco su tiempo, sus oraciones y principalmente agradezco a Dios que pude haber estado en cualquier otro lugar y estoy en el mejor lugar en este momento. Gracias por sus vidas. Dios me los bendiga. Amén.